Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Una vez más bienvenidos a Como Cordón de Tres Hilos. Hoy simplemente quiero compartir un testimonio, un pequeño testimonio de lo que sucedió ayer. Porque ayer sucedieron muchas cosas en mi vida que me llevaron a la conclusión de la maravillosa providencia y presencia de Dios cuando decides escucharlo. Ayer compartía con ustedes especialmente este testimonio para mis hermanitos de Emaús en ocasión de la partida al cielo de nuestro hermanito Víctor Sánchez, quien después de varios años y varios meses de ires y venires, de mucho sufrimiento, mucho dolor, pero también la alegría de saberse acompañado por sus amigos, por sus seres queridos, por la oración de hermandad y por la fortaleza de ese cirineo que ayudó a cargar esa cruz, a Karen, que también este es un homenaje para ella, ese cirineo que llevó la cruz, cargando la cruz de Jesús, es Karen, su esposa. A ella esta reflexión también dedicada, y obviamente a ese Jesús que recibió esa cruz, ese Víctor que recibió esa cruz tan pesada. Yo no creo caber en los zapatos de Víctor. Víctor, mi amigo Sánchez, Víctor Sánchez, mi amigo, el de Emaús. Conversando yo con Karen hace 15, 20 días, que fue la última vez que supe de Víctor, me decía que tenía mucho dolor y que tenían que sedarlo para poder controlar. Hoy quiero compartir un testimonio, el cual nos pone y me pone delante de Víctor ayer, precisamente ayer, cuando él más necesitaba. Yo no sabía que eran las últimas horas de mi hermanito aquí en la tierra. Hoy ya él goza. Hoy ya él goza porque con todo su sacrificio, con todo su sufrimiento, con todo su dolor, reparó. Ayudó a cuántas almas a irse al cielo. Ayudó a cuántas almas a reconciliarse con el Señor. Ayudó a cuántos a perdonarse y a pedirle perdón a Dios. Creo que reparó muchos daños que los pecadores causamos al Señor, incluyéndome yo. Creo que mi hermanito Víctor me ayudó a reparar muchos de los daños que ocasiono yo con mi propio pecado a Dios, a Jesús. Él decidió cargar esa cruz. Aceptó cargar esa cruz, pesadísima cruz. Por eso hoy me pongo en Él, me fijo en Él, porque ayer el Señor me llamó a ponerme en Él, por Él y para Él, sin saberlo. Ayer yo compartí una noticia de un señor también llamado Víctor, que vive en Cali, un señor mayor que le van a practicar o le debieron haber practicado, espero yo que no, y espero yo también que haya habido un milagro, le iban a practicar hoy la eutanasia a un señor llamado Víctor Escobar en Cali, si no mal estoy, en Cali. Yo compartí un mensaje de un sacerdote, un misionero, creo que estaba en África, que le mandó un mensaje a ese señor Víctor, pero él solo decía Víctor. Yo por la intención de que oráramos para que ese señor no se suicide, para que no le practiquen la eutanasia, para que tenga un milagro, algo que lo haga cambiar de parecer, compartía mis grupos de oración inmediatamente, sin caer en cuenta el momento específico que estaba viviendo Víctor, mi hermanito, Víctor Sánchez, del grupo de Emaús, y sin caer en cuenta, muchos inmediatamente se activaron al ver el video y comentaron, mira, me asusté, porque debajo del video puse Víctor Escobar, un señor en Cali que le van a practicar la eutanasia, oremos por él. Pero en ese entonces no me percaté, y eso creó como mucha conmoción al interior del grupo de Emaús. Algunos escribieron, algunos me llamaron, y sé que muchos se conmocionaron porque no entendían, quizás no leyeron y solo se vieron el video. Al no leer no se enteraron que era otra persona, que no estamos hablando de mi hermanito, que por supuesto no
jamás pensaría en eso. Y la respuesta está hoy. El Señor se lo llevó, lo llamó, después de tantos ires y venires, después de tantos sufrimientos, después de tanto dolor, pero también tantas alegrías al tener una esposa, ese cirineo que lo acompañó, que le ayudó a cargar la cruz, en la vida y en la muerte, en la alegría y en la tristeza, en la enfermedad y en la salud. Pero todo esto, después de las llamadas, después de las preguntas, después de los mensajes que vi en el chat, me cuestionaron y dije, no debía haber mandado, pero yo, la verdad, que cuando lo mandé ni siquiera me acordé de lo que estaba sucediendo con Víctor. Hacía 15 días que no tenía noticias de Víctor y yo me imaginaba pues que estaba Víctor en su proceso por el cual oramos e intentamos orar casi todos los días o cada vez que nos acordamos. Especialmente hace 15 días que hablé con Karen, oré mucho por él y oré mucho por ellos. Pero de pronto en este momento se me escapó que si yo me acuerdo en el momento no mando el video para no generar esa confusión, ese conflicto. Pero Dios hace todo perfecto y Dios sabe cómo hace sus cosas. Después de las llamadas que recibí, después de los mensajes que vi de confusión, me sentí mal, me sentí triste. Incluso un hermanito que me llamó, hasta creo que fui grotesco, fui fuerte, no con él, pero sí con la situación que se estaba viviendo, porque estaba frustrado, porque me sentía que de pronto debía haberla hecho las cosas de otra manera para que no se creara esta confusión, o si me hubiera advertido, o si me hubiese llegado esa idea en el momento, yo no hubiese mandado el video a mis hermanitos de Emaús. Pero como vuelvo y digo, el Señor todo lo hace perfecto, tenía que ser así. Tenía que ser así porque todas esas llamadas, porque todos esos mensajes tenían un propósito de Dios. El propósito era que yo me acordara de mi hermanito Víctor Sánchez, mi hermanito de Emaús, en estas últimas horas de su día, en estas sus últimas horas. El Señor quería que yo me acordara de él. Tanto que ya yo había hecho mi rosario, tanto que ya yo había hecho mis oraciones, las pocas que logro yo hacer durante un día. Y el Señor me dijo, ora por tu hermanito, ora nuevamente. Y yo sentía que debía orar. Y en ese momento volví a hacer mi rosario. Y cogí ese rosario especialmente por él y para él. También por el otro señor, el hermanito o la persona de Cali que hoy posiblemente le practicarían o le practicaron o le van a practicar la eutanasia. Oré también por él, pero en especial por Víctor Sánchez, mi hermanito de aquí de Barranquilla, de Emaús. Y el Señor me decía, ora. La Virgen María me decía, ora por él. Y yo en mi angustia oraba, pero desesperado. Empecé mi primer misterio desesperado y no encontraba la paz. Empecé y fue un rosario muy, muy, muy sentido, muy concentrado, en el que la Virgen María andaba con él, en el que San José caminaba con él. Me acordé de San José, que no tenía la imagen ahí, tenía al Padre Pío que andaba con él, y a mi Señor Jesucristo que abrazaba y lo pechichaba y lo consentía. Mi Señor Jesús, el Padre Pío, la Santísima Virgen María, y por último me acordé de San José, terror de los demonios, el santo de los últimos tiempos, el santo de la buena muerte. Llegó San José también, San José, el Padre Pío, la Virgen María y nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes, caminando alrededor de Víctor, mi hermanito Víctor Sánchez. En el segundo misterio fue cuando sentí, no audible, pero en mi corazón, la emoción que me decía la Santísima Virgen María, tranquilo, ten paz, simplemente ora, ten paz, que nosotros tenemos el control. Y así fue. Yo no entendía, yo no sabía, pero me llegó una paz que no les puedo describir. Una paz después de la angustia de los mensajes, después de las llamadas, después de ver la confusión de que pensaban una cosa con el video y que no era. Y sentí una paz.
el Señor me decía, yo sé cómo hago mis cosas. ¿Por qué te puse en esto? Y resulta que era eso. El Señor me llamaba a orar con intensidad por mi hermanito Víctor Sánchez, que estaba en sus últimos momentos, en sus horas de agonía, en las horas en que más necesita alguien oración. Doy gracias a Dios porque no desoí la voz de Dios y me levanté y prendí mi cirio y delante de mi Señor, de la Virgen María, del Padre Pío y de San José, oré por mi hermanito Víctor. Esto es un milagro, esto es un testimonio maravilloso. Pude orar por mi hermano en sus últimas horas, en sus últimos momentos de aflicción, en sus últimos momentos de aquí en el que el alma se debate, en que hay una pelea, el bien y el mal, y que nuestra oración es poderosa para que San Miguel aparezca, para que la Virgen María aparezca, para que San José aparezca, para que los santos aparezcan, intercediendo por esa alma. Y esas almas salen a la presencia del Padre, salen a la presencia de Dios. Yo creo y tengo la certeza de que todo esto fue simplemente providencia de Dios y quería compartir con ustedes este bello testimonio que me motiva y me emociona, sin saber que mi hermanito Víctor estaba en sus últimas horas. El Señor me movió a orar profundamente por él, porque necesitaba de su oración, necesitaba de nuestra oración. Y ahí está, el Señor respondiendo siempre. El Señor nada se queda con nada. El Señor no se queda con nada. Chao, Dios los bendiga. Quería compartir este pequeño pero profundo testimonio por mi hermanito y por su esposa Karen. Dios los bendiga.